Nuevamente a todos ustedes, padres de familias y estudiantes. Estamos acá nuevamente tratando de explicar la guía para que siempre manejemos el mismo sentido, para que siempre nos orientemos y sigamos los objetivos que nos proponemos los docentes. Como siempre, iniciamos con el indicador. El indicador de logro nos dice: identifica la interacción del medio geográfico en el poblamiento de Nicaragua. En él, precisamente, vamos a estar comentando, leyendo un poco sobre qué condiciones son las que permitieron que se poblara nuestro país, Nicaragua. ¿Qué es lo que le gustó a esos primeros pobladores para poderse asentar, que cumpliera sus expectativas, que cubriera sus necesidades? Y el contenido, bueno, es el medio geográfico en Nicaragua que permitió habitar. Veamos las actividades. En la primera actividad nos plantea de que leamos el texto. Nuevamente solicito a ustedes, padres, de que lean, que sus hijos lean. Cuando uno lee, uno enriquece el vocabulario. Cuando uno lee, analiza un poco más. Cuando uno está al contacto con libros u otros documentos, se informa un poco más. Y eso es bueno para el estudiante. Tenemos que incentivar esa parte. Entonces les pido de que lean primero la lectura. Esa es como primera actividad. Como segunda actividad, solicito de que después de que ellos hayan leído, ellos vayan subrayando las ideas principales. Entonces, lo primerito, por ejemplo, es ver qué es el espacio geográfico. Entonces, ahí van a tener la idea para después poder sacar precisamente esos elementos. ¿En dónde están esos elementos? En los siguientes párrafos, ¿verdad? En esos siguientes párrafos, allí hay una gran cantidad de elementos que nos dicen qué en sí es lo que permitió, si fue el agua, si fueron los bosques, si fueron los animales. Ahí va describiendo cada uno de ellos. Como tercer punto, les solicito de que escriban 3 reflexiones acerca de la influencia que tuvo precisamente ese medio geográfico para que se asentaran los primeros pobladores. Entonces en él vamos a plantear lo primerito, que es una reflexión. Entonces decimos de que una reflexión es un comentario crítico partiendo de una idea central. Ya ustedes en el paso 2, ustedes subrayaron elementos. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Ahora vamos al tercer punto que nos dice reflexionemos. Un ejemplo, cuando decimos de que, por ejemplo, el agua, los ríos, las lagunas, es lo que permite que el ser humano se asiente, se quede en un lugar, entonces nosotros estamos ya enmarcando ese elemento con su ejemplo, con su reflexión. Entonces el agua, como es vital para el ser humano, es uno de los elementos que permitió. A través de él, aparte de saciar nuestra sed, también ayudó a los cultivos, también ayudó a obtener los mismos alimentos, los peces, no sé, tal vez habían camarones de río sabrosos y entonces le gustaron. Entonces ese es uno de los elementos, pero ustedes tienen que sacar el resto. Cuarto punto, tenemos de que vamos a contestar una pregunta. ¿Qué condiciones geográficas de mi barrio o de tu barrio permitió que lo habitaran tus padres?
Entonces, esto ya es en el contexto nuestro, para no solo basarnos en tiempos anteriores. Ahora, un ejemplo, cuando mi familia se mudó vamos a decirlo así, al barrio Fátima, solo habían dos familias. ¿Qué le gustó a mi papá? A mi papá le gustó que era una gran cantidad de tierra que permitía que se cultivara. Claro, no todo cultivo nace ahí, ¿verdad? Entonces le gustó que salieran, por ejemplo, mango y pera y otro tipo de fruta. Entonces eso le gustó a él. Como un factor del medio, el relieve, la misma tierra, que lo tenemos acá en este gráfico, permitió de que estas personas o mi familia, mi papá, se asentara precisamente en él. ¿Qué otra cosa le gustó a mi papá? Le gustó que en ese momento el barrio Fátima, bueno, vamos a decir, y Santa Rosa en el puente, no había puente. Y entonces, como era más limpio, había tal vez menos gente que conocía el lugar, entonces estaba menos contaminado. Y entonces también le gustó este otro aspecto, la hidrografía, el agua. Y ni digamos el clima, fresco, sabroso, porque había una gran cantidad de árboles que permitía que fuera de esa manera. Y entonces nosotros vamos cumpliendo de esta manera esas condiciones. Ya no solo en esta parte histórica, de que cuando vinieron cada uno de estos grupos les gustó algo en especial, que fue para el cultivo, que fue el clima, que fue la tierra, que fue la forma fértil de la misma tierra, estar a la orilla de lo que es el mar Caribe o las lagunas. Entonces son algunos ejemplos. Ya cuando nosotros terminemos con este aspecto, podemos decir de que vamos a resolver el quinto y último punto. Como siempre, solicito de que lean 2 o 3 veces, que se apropien primero de ese conocimiento de la misma guía, que inclusive si ustedes visitan la página del enlace de sociales, que es otro blog, ahí también hay algunos videos, pero los videos no están precisamente como la figura aquí, como yo aparezco, sino de que encima de la lectura, cuando ustedes vayan leyendo, van a encontrar de que dice clic aquí un vínculo y ese vínculo te va a llevar a un video que te puede explicar un poco más sobre qué son esos elementos. Bien, entonces hasta aquí llegamos con este video explicativo. Muchísimas gracias y pasen un bonito día.